Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos a partir del punto 1341 en un apartado que tiene como título Haced esto en memoria mía. Son 4 puntos del 1341 a 1344 que explicitan pues esta expresión, haced esto en memoria mía. Dice el primero: el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que Él venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Bien, recordamos que Jesús en la misma institución de la Eucaristía nos insistió también en la necesidad de prolongar ese gesto. Haced esto en memoria mía. Las palabras de la consagración han incluido no únicamente lo que allí hizo Jesús, sino también el mandato de que se prolongase. Haced esto en memoria mía. La Iglesia podía haber entendido, ¿no?, que ya esas palabras de haced esto en memoria mía ya no formaban parte de la consagración, que la consagración era estrictamente tomad y comed, tomad y bebed y punto. No, la Iglesia entendió también que el haced esto en memoria mía formaba parte de esas palabras consagratorias, porque se estaba, como hemos tenido ocasión de explicar, se estaba también no únicamente fundando, no únicamente se estaba poniendo el fundamento del sacramento de la Eucaristía, sino también del sacramento del sacerdocio, del orden sacerdotal. Eucaristía y orden sacerdotal, ambos sacramentos son instituidos por Cristo en ese momento, en el momento de la última cena. En el haced esto en memoria mía, implícitamente, ahí también está instituido el orden sacerdotal, porque es que, como vamos a explicar ahora, supone una prolongación del sacerdocio de Jesucristo, esa celebración. Fijaros que aquí dice, requiere la celebración litúrgica por parte de los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo. Es decir, para que la Eucaristía sea posible, sea válida, para que exista Eucaristía, es del todo necesario pues que haya un sucesor de los apóstoles, un obispo, un sacerdote, que la celebren. Sin eso no hay Eucaristía. Lo cual es importante, ¿no?, porque es que a veces en ciertas teologías o formas de ver las cosas pues de raíz protestante, que a veces se nos han infiltrado en el seno de la Iglesia Católica, pues parece como se presenta la Eucaristía como si fuese la oración del pueblo. Hombre, pues claro que toda la Eucaristía es la oración del pueblo, pero la oración del pueblo es presidida por un sucesor de los apóstoles o por un sacerdote, ¿no?, presidida por Cristo cabeza. Nosotros no podemos admitir en esa fe católica que tenemos, con esa estructura sacramental en la que partimos de la sucesión de los apóstoles, no podemos admitir pues una visión de la Iglesia de tipo asambleario. No, eso no es católico. Nuestra asamblea no es asamblea si no está presidida por Cristo cabeza. Y, por ejemplo, pongo un par de ejemplos para que se vea esto con claridad. Cuando por la escasez de sacerdotes en algunos lugares se celebra pues los domingos o una liturgia de la palabra que está animada bien sea por un seglar o por una religiosa, en la que se proclama las lecturas de la palabra de Dios, quizás se da una breve explicación, se hacen las peticiones de la oración universal. Si está también, si es posible, se distribuye la comunión, la Sagrada Comunión que fue consagrada en alguna Santa Misa cuando estuvo por allí un sacerdote celebrando la Eucaristía,
cuando se celebra ese tipo de celebraciones, hay que tener mucho cuidado en no decir cosas como: hemos tenido una misa celebrada por uno del pueblo, por un seglar, nos ha hecho una misa, o ha venido una religiosa a celebrar una misa. Bien, pues tenemos que tener cuidado de no utilizar esas palabras. Incluso he escuchado yo palabras que dicen: pero bueno, qué bien lo ha hecho, si ha celebrado la misa mejor que el cura. Y bueno, pues es que estamos confundiendo cosas, ¿no? Y no tenemos que permitir que eso se nos infiltre. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo, que solamente es posible a tenor de aquellas palabras de Jesús: haced esto en memoria mía. Y Jesús se las dijo a sus apóstoles. Que luego en una circunstancia determinada no hay sacerdotes y se celebra pues una liturgia de la palabra. Bueno, pues en ella precisamente rogamos al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Y no hacemos eso como una especie de algo que ensombrece a la Santa Misa, no, sino que humildemente lo hacemos, que a falta de la Santa Misa el pueblo se une orando y suplicando también, ¿no? Pues el que esa parroquia que ahora no tiene sacerdote pueda volver a estar presidida sacramentalmente también, ¿no? por un sacerdote. Recuerdo haber escuchado el testimonio de un católico de estas iglesias de Oriente, en cuya iglesia, en cuya parroquia durante largo tiempo habían tenido la ausencia del sacerdote porque había sido encarcelado. Y contaba él cómo todos los domingos la comunidad se había continuado reuniendo, haciendo una liturgia de la palabra como buenamente podían, ¿no? Porque tampoco estaban ni siquiera muy preparados para ello, ¿no? Pero que habían hecho el signo, hay signos que son contundentes, ¿no? Habían hecho el signo domingo tras domingo durante varios años de poner encima del altar una casulla, una estola, como queriendo con ello decir: nos falta el sacerdote, y sin el sacerdote no tenemos Eucaristía. Nos juntamos aquí para rezar a Dios, para exponerle nuestras súplicas, pero sabemos muy bien que esta asamblea no nos va a confundir las ideas con el paso del tiempo. O sea, no vamos a caer en el error de pensar que esto suple la misa. No, sabemos que hay una carencia. Suplicamos, ¿no?, a Dios fervientemente que llegue un día en que aquí se celebre de nuevo la Eucaristía. Y contaba él como todos los domingos, pues con ese altar en el que estaba puesto pues la casulla y una estola, etcétera, toda la comunidad se reunía en torno a ello. Había una conciencia tan grande y tan viva de lo que era el sacerdocio y la Eucaristía, que allí no tenían ese peligro como tenemos nosotros a veces, ¿no?, de confundir pues lo que es la Eucaristía con una asamblea del pueblo y tal, que no es ninguna asamblea del pueblo, que es una acción de Cristo presidida por él. Cuando él junta a sus discípulos y celebra la Eucaristía en torno a él. También una explicación más para que entendamos esto. La Eucaristía, para que sea válida, requiere pues que sea celebrada pues por un sucesor de los apóstoles o por un sacerdote, por alguien que ha recibido válidamente el sacramento del orden. De lo contrario, no es válida. O sea, sencillamente si coge alguien que no ha sido ordenado sacerdote y coge el pan y pronuncia las palabras de la Eucaristía, allí no se produce ningún efecto de transustanciación. Ese pan no recibe pues el don de ser el cuerpo de Cristo, no. Aunque está haciendo, pues hay que decir que está haciendo un signo de, pues quizás sacrílego, de falta de respeto, de estar allí como emulando, haciendo un pequeño teatro, ¿no? Lógicamente obraría mal, pero en sí mismo es que es inválido, o sea, eso no sirve para nada, ¿no? Ahora, imaginemos, por ejemplo, el caso de un sacerdote que se ha secularizado, o sea, ha sido sacerdote válidamente, y por lo que sea, ¿no?, pues pidió dispensa a la Iglesia pues para abandonar sus compromisos
para que le dispensasen de los compromisos que había adquirido ante la Iglesia para vivir el sacerdocio, ¿no? Entonces igual la Iglesia le dispensa del celibato porque ve que es mejor eso que de escándalos, ¿no? Le preserva de ello, le dispensa de ello, pero la Iglesia, cuando le dispensa a un sacerdote del ejercicio del sacerdocio, también le manda, le ordena que no siga ejerciendo el sacerdocio, de no ser que haya un peligro grave, en el cual, pues imaginémonos en el contexto de un accidente, en el contexto de una necesidad grave, pues un sacerdote secularizado puede administrar los sacramentos. Ahora, imaginémonos que ese sacerdote secularizado desobedece a la Iglesia, ¿no? Desobedece y celebra por su cuenta, a pesar de esa promesa que la Iglesia le ha hecho hacer, de que no va a seguir celebrando los sacramentos cuando se le dé la dispensa, que sigue celebrando los sacramentos, ¿no? O que lo hace de vez en cuando. Hay que decir que esa Eucaristía que celebra es ilícita, pero es válida. Es válida porque ese sacerdote es sacerdote de Jesucristo, o sea, él no puede dejar de serlo. O sea, tiene imprimidos ese carácter sacerdotal en su ser. Y aunque la Iglesia, al pedir la secularización, le ha dispensado de ejercer el sacerdocio, él es sacerdote. Y si él desobedece a la Iglesia y celebra la Eucaristía, bueno, pues entonces hay que decir que esa celebración es ilícita, se ha producido en ella un acto de desobediencia a la Iglesia por parte de ese sacerdote. Ahora, en sí es válida, en sí es válida porque, claro, nadie niega pues que lo que ese ser sacerdote que él tiene hace que sea válida esa institución, mejor dicho, esa celebración del sacramento de la Eucaristía. Hay que distinguir pues entre licitud y validez. Válido, como sacramento válido, es cuando el sacerdote ha sido legítimamente constituido sacerdote y tiene intención de celebrar la Eucaristía. Bueno, pues esto es lo que dice este punto de que para que la Eucaristía sea celebrada, ¿no?, hace falta que haya pues un ministro ordenado que la celebre y que haga de esa liturgia el memorial vivo de la celebración de Jesucristo. Bien, una cosa más añade este punto. Aquí se nos pone a colación 1 Corintios 11, versículo 26. Asimismo tomó también la copa después de cenar diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Bien, un pasito más, pues. También en este punto primero se nos está recordando que la institución de la Eucaristía es una proclamación de la muerte y resurrección de Jesús hasta que Él vuelva. Hasta la parusía, hasta que Cristo venga como juez de vivos y muertos, hasta entonces la Eucaristía está haciendo plenamente presente a Jesucristo. La Eucaristía es pues un sacramento para el camino, para tener presente a Cristo mientras vamos de camino, mientras que Él vuelva. Después de las palabras de la consagración, ¿recordáis cómo el sacerdote, después de que se arrodilla por segunda vez, hace la genuflexión ante el cáliz recién consagrado, dice: este es el sacramento de nuestra fe? Y el pueblo responde: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Hay también otra invocación: aclamad el misterio de la redención. Y estamos más acostumbrados a la primera, ¿no? Pero también hay otra fórmula que ofrece la Iglesia que dice: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Otra tercera fórmula litúrgica, que esta todavía pues la solemos hacer menos, es menos frecuente hacerla. Dice el sacerdote: Cristo se entregó por nosotros. Y responde el pueblo: por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. O sea que el momento de
de la consagración, ese haced esto en memoria mía, es un momento en el que la liturgia se sirve de este momento, proclama en este momento que la Eucaristía hace presente el misterio de la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él vuelva especialmente. Una vez que ya ha vuelto, pues ya no será necesario. Me explico, o sea que cuando tenga lugar ya la parusía, cuando Cristo lo sea todo en todos, cuando todos ya formemos parte de esa Jerusalén celestial, pues entonces no hará falta estar recordando el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, porque allí ya estaremos en la eterna presencia del Cristo que lo es todo en todos. Pero mientras tanto es la Eucaristía la que mantiene la lámpara encendida de aquellas vírgenes sensatas, esperando a que Él vuelva. Celebrar la Eucaristía es ser virgen sensata que no se duerme a la espera de la llegada del esposo y está en vela esperando a que Cristo vuelva. Es bueno que mientras que celebramos la Eucaristía, pues pensemos en esto más de una vez, cuando vamos a la Santa Misa, que digamos, voy a la misa porque espero que Él vuelva. Enciendo mi lámpara y la voy a alimentar, porque no sé si la noche es larga, si va a ser más corta, no lo sé, a qué hora llegará, pero sé que en la Eucaristía alimento mi esperanza. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos. El punto 1342 dice: desde el comienzo, la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. Se refiere a la orden de haced esto en memoria mía. Fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice, y aquí pone una cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudía en el templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Este es un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el que con mucha hermosura se relata cuál era la vida de la primera comunidad cristiana, que muchas veces, pues, cuando leemos este pasaje, envidiamos, ¿no? Envidiamos aquellos tiempos en los que podía existir tanta frescura, frescura en el seguimiento cercano de Jesucristo. Hombre, hay que decir que también esa frescura se sigue dando en todas las comunidades cristianas donde hay un espíritu de santidad fuerte. Especialmente ayudó mucho a mantener aquella frescura de unirse todos, de compartirlo todo, de escuchar la palabra de los apóstoles, de ser un solo cuerpo, de ir por las casas, eso que narra Hechos de los Apóstoles, que parece algo idílico, ¿no? Algo idílico. Sin duda alguna, ayudó mucho a que ese espíritu se guardase así también el hecho de las persecuciones, el hecho de que el cristianismo fuese perseguido. Eso hace que la tensión, en el buen sentido de la palabra tensión, ¿no? Esa tendencia espiritual, pues sea guardada en fidelidad. Muchas veces la comodidad nos corrompe la comodidad. Eso que hoy en día llamamos, pues, la calidad de vida, ¿no? Que es una palabra a la que tenemos que tenerle, yo creo que pavor a esa palabra, habida cuenta de los efectos que produce espiritualmente. Pero es cierto que cuando el cristianismo ha sido perseguido, ha mantenido, pues, una tensión espiritual que hace que uno, pues, viva con frescura, ¿no?, el Evangelio. También eso ocurre hoy en día, no hay que irse hace 2000 años. También hoy en día las comunidades cristianas que son perseguidas, que viven como en las catacumbas, ¿no? El Espíritu de Cristo, pues, guardan este espíritu, y porque hay tensión hacia la santidad, porque hay deseo firme de santidad.
O sea que sí, en parte es una situación idílica, pero vamos, también no tenemos que hacer o pensar que la primitiva comunidad cristiana fue el único momento en el que no hubo problemas en la Iglesia, porque para empezar sí hubo problemas. Sí hubo problemas. Y uno va leyendo los evangelios y se da cuenta de que, bueno, pues por ejemplo, en Hebreos 10:25 dice, fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo. Por ejemplo, o sea, ya se ve en este texto que ya comenzaban algunos a abandonar la asamblea, a abandonar la celebración dominical, y pega un tirón de orejas. Si estuviese hoy en día aquí quien escribió esa carta de los hebreos, me parece que más que un tirón de orejas no se iba a hacer otra cosa, observando cómo abandonamos la asamblea eucarística, ¿no? Lo importante es que nos demos cuenta que en todos los tiempos ha habido problemas. No tenemos que añorar tiempos pasados. En todos los tiempos ha habido problemas. Aquí se cuenta, hay más de un pasaje en el que se habla de tened cuidado, algunos se están desertando de la asamblea, etcétera, se vuelve a insistir. Hay también otros pasajes de los que se ven infidelidades. O sea, las infidelidades siempre han convivido junto con el deseo de santidad en la comunidad cristiana. Ahora, lo importante, fijaros bien, es que las infidelidades sean siempre consideradas así, como infidelidades, que no las justifiquemos, que esto ya es el colmo. Lo peor no es ser infiel, lo peor es todavía pretender justificarte en tu infidelidad. Lo peor es pretender todavía ideologizarlo y decir que, bueno, pues que es que han cambiado los tiempos, es que ya no sé qué, es que eso es lo peor. Lo que está claro es que esta llamada que nos hace la primitiva comunidad cristiana, ¿no?, a vivir, a acudir a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraterna, a la fracción del pan, a las oraciones, esa llamada es una llamada a no dejar entrar la tentación, pues una tentación de aflojar, ¿no?, de disminuir nuestro deseo de santidad. Fijaros que a la hora de ver con qué proceso ha entrado la tentación del alejamiento de Dios en nuestras vidas, qué proceso ha llevado, ¿no?, esa tentación, porque nadie de repente ha perdido así la fe, sin más. Ha habido un proceso, ¿no? Y ese proceso ha solido comenzar, como ya me habéis oído en alguna ocasión, ha solido comenzar por un primer paso del abandono de la asamblea eucarística. Lo típico es que una persona que sea católica, practicante, creyente, dé un primer paso en el que se va aflojando, ¿no? Primero, el primer paso es que en vez de vivir con entusiasmo la celebración dominical, la va viviendo como un lastre. Se va casi enfriando en ella. Igual al principio participaba con ilusión, y poco a poco le ha ido entrando pues el veneno de la rutina, le ha ido entrando el veneno de no vibrar con esa celebración eucarística. Al principio igual pues colaboraba en la parroquia, leía las lecturas, estaba cerca del altar, y poco a poco se ha ido hasta físicamente, fijaros, ¿no?, se ha ido colocando la parte más trasera de la iglesia. Al final casi se esconde detrás de un poste de la iglesia, pues para pensar en sus cosas, casi sin estar, parece que está de cuerpo presente, pero de espíritu ausente en la Eucaristía. Cada vez se pone más atrás, y al final ya se queda al otro lado de la puerta. O sea que es que una persona no abandona la Eucaristía así de repente, por arte de magia, no. La abandona porque sus celebraciones litúrgicas habían ido perdiendo pulso espiritual. Sus Eucaristías habían ido languideciendo y finalmente se queda fuera de la puerta. Claro, la cosa es bastante lógica. Luego también esto es importante, ¿no? Nosotros nos pensamos y decimos, es que ha dejado de ir a misa. Ya, claro, pero es que antes de dejar de ir a misa ha tenido un proceso en que la vivencia litúrgica se ha ido enfriando cada vez en él más.
Y luego pasa a ser católico no practicante. Lo primero, por tanto, ha sido el dejar la asamblea dominical. Y luego ya va dando más pasitos. Al cabo de un tiempo, luego dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Y luego ya un poco más tarde baja otro escalón más y dice, yo creo en algo, pero no sé qué será. Y luego al final dice, no sé si creo, y al final dice, no creo. Y es una escalera cuesta abajo que comenzó como primer paso, no digo ya en el abandono de la asamblea dominical, que sí, ¿no?, diciendo soy católico no practicante, sino antes incluso. Esa escalera, ese cuesta abajo comenzó en la frialdad, en nuestra vivencia de la Eucaristía, de la Santa Misa. Tenemos que volver pues al amor primero en la celebración de la Eucaristía, estando presentes, ¿no?, cual si en el cenáculo estuviésemos, con la lámpara encendida y yendo a por aceite a la Eucaristía para esperar la vuelta, el retorno glorioso de Jesucristo. Esta llamada es la que nos hace la Iglesia. Vamos a meditarla breve. 2:43 dice así. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. Es impresionante, pues darnos cuenta de la fidelidad que ha asistido en la Iglesia aquella palabra de Jesús, haced esto en memoria mía. La Iglesia se lo tomó en serio, muy en serio se lo tomó. Sabía que estaba recibiendo un mandato clave, central de Jesús. Celebrad esto hasta que yo vuelva. Y hasta que Cristo vuelva, nos juntamos, ¿no?, todos los domingos, incluso todos los días, ¿no?, pero especialmente todos los domingos, celebrando la Eucaristía. Hay una expectación impresionante, y además yo creo que a veces viene bien recordar estas raíces de transmisión. Nosotros no es que creamos, entendedme bien, en una especie de arqueologismo, ¿no? No, o sea, cuando hablamos de la historia de la Iglesia, no nos interesa tanto el arqueologismo, pero sí la tradición, darnos cuenta de las raíces tan profundas que tiene nuestra fe católica. Hace poco, visitaba yo aquí en Palencia, en venta de baños, me contaba una persona que había una ermita, una basílica, mejor dicho, ¿no? Una basílica nada más ni menos que visigótica, previa, ¿no?, al románico, antiquísima. Y cuando la vi me quedé impactado, ¿no?, de esa basílica visigótica, que yo creo que habrá poquísimas en el mundo, ¿no?, con esa antigüedad. Y me decían que en ella se ha celebrado, en estos, ni más ni menos, estamos hablando de 1500 o 1600 años, ininterrumpidamente la Eucaristía. Ininterrumpidamente la Eucaristía se ha celebrado en ella, ¿no? Bueno, como os podéis imaginar, aquí lo importante no es el edificio. Nosotros no somos una especie de arqueólogos. No es que nos interesen las piedras, pero es verdad que nos interesa esto en la medida en que son una memoria viva de la tradición de la Iglesia. Porque también una religiosidad, ¿no?, que no tenga raíces históricas, que nazca en sí misma, que se dé a luz a sí misma, tiene muchos peligros, ¿no? Tiene el peligro de caer, de ser objeto de tu propia subjetividad. Nosotros no nos damos a luz a nosotros mismos, sino que nos entroncamos, ¿no?, en una tradición que durante 2000 años está siguiendo a Jesucristo. Y eso nos tiene que ayudar a ser muy humildes. Porque yo la verdad, yo no la invento, yo la recibo, que es muy distinto. Yo no soy el redentor del mundo.
Yo lo que hago es recibir el don de Cristo Redentor del mundo a través de la Iglesia. Esto es importante, ¿eh? No se trata aquí de ser unos arqueólogos y de estar hablando siempre de cosas del pasado, no es eso. Pero es que un pueblo sin raíces está condenado a su desaparición. Es que una religiosidad sin tradición es en el fondo, pues una especie de invento nuestro. Es que es un invento nuestro, una religiosidad sin tradición. Tenemos que tener, yo diría, un sano orgullo de nuestras tradiciones y nuestras raíces, ¿no? Por eso la Iglesia hace esfuerzos tan grandes como ese famoso de las edades del hombre. Cuando la Iglesia se esfuerza y hace un esfuerzo que además es complicado, ¿eh? de poder poner en marcha exposiciones como la de las edades del hombre, que ahora todavía sigue, ¿no? Y lleva años ya haciéndose, ¿no? Pues daros cuenta que lo hace no para hacer un servicio al arqueologismo, no. Lo hace para que el pueblo de Dios caiga en cuenta de sus raíces, de esa tradición que ininterrumpidamente, ¿no?, durante 2000 años nos ha prolongado el mandato de Jesús: haced esto en memoria mía. Y eso es muy importante, ¿no?, para que en medio de nuestras crisis nos acordemos de cómo nuestros mayores han sido fieles en el momento de persecución y en momento de prueba. Yo en muchas ocasiones cuando me he juntado con los padres que presentan a sus niños a la iglesia para pedir el bautismo, hablando con ellos, les he hecho referencia a este hecho. ¿Habéis pensado en alguna ocasión cómo vuestra fe se engarza en una transmisión? ¿Cómo tú eres cristiano y pides ahora el bautizo de tu hijo porque tu padre te lo transmitió a ti y tu abuelo lo hizo y tu bisabuelo? Y así vamos hacia atrás, ¿no?, en una historia de transmisión fiel de la fe. Y algunas veces les he dicho: ¿tú has pensado cómo tu familia transmitiría la fe, por ejemplo, en los tiempos de la invasión musulmana en España? ¿Qué sacrificios, ¿no?, qué testimonios heroicos tuvieron que vivir mis antepasados para ser fieles en aquellos siglos, ¿no?, en los que España estuvo invadida por los musulmanes? Y gracias a su fidelidad, ¿no?, pues ahora yo pido a la Iglesia el bautismo de mi hijo. Yo me estoy entroncando en un pueblo de Dios que ha sido fiel a Cristo, con sus pecados, ¿no?, pero ha permanecido sustancialmente fiel durante 2000 años. Y es que esto nos tiene que hacer ser muy humildes, darnos cuenta de que vivimos también gracias al ejemplo de muchos testigos de Cristo, ¿no?, que nos han iluminado en todos estos años. Y luego les he solido decir a estos padres: mira, ahora te toca a ti transmitir el testigo de la fe a tu niño, como te lo transmitieron a ti, ¿no?, y durante siglos se ha hecho, ¿no? Te toca a ti transmitir el testigo, pero que te quede claro que los tiempos que te tocan a ti no son los más fáciles, ¿no? Igual tú vas a vivir otro tipo de persecuciones, ¿no?, más ladinas, más de guante blanco que las que vivieron tus antepasados, pero persecuciones muy crueles en las que te va a costar sudor y sangre ser fiel a Jesucristo. Así pues, creo que es importante que también hagamos una memoria de la tradición de la Iglesia, que durante 2000 años ha celebrado la Eucaristía, se ha reunido para coger oxígeno de ella, para alimentarse, para coger aliento en medio de las dificultades y continuar el camino de la fidelidad. El último de los puntos, el 1344, dice así: así de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. De celebración en celebración, dice,
como decimos nosotros, ¿no?, en el famoso juego sobre de oca en oca. Bueno, pues sí, señor. De celebración en celebración, ¿qué quiere decir? Pues que la Eucaristía tenemos que estarla continuamente realimentando, porque luego vivimos un desgaste diario muy grande. Precisamente la Iglesia ha ido permitiendo, ¿no?, pues un acercamiento a la Eucaristía más frecuente, consciente de que en este desgaste tan grande que tenemos, pues necesitamos alimentarnos más. Fijaros que hubo siglos en la Iglesia en los que uno se acercaba a comulgar pues 1 o 2 veces al año. Esa era la costumbre, esa era la tradición. Por cierto, siglos también, en los que había santos como Santa Teresa y otros muchos santos que tenían ese tipo de costumbre, en aquellos momentos. La Iglesia cada vez ha ido invitando, ¿no?, a sus hijos a que se acerquen con más frecuencia a la comunión, hasta incluso de hacerlo, aconsejarles hacerlo diariamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es consciente de que en esta situación de sequedad del espíritu tan grande en la que estamos, pues por un mundo tan materialista, tan de espaldas, ¿no?, a los valores del Evangelio, necesitamos alimentarnos, si no el alma se seca. Necesitamos vivir la Eucaristía, que sea como dice aquí, de celebración en celebración nos vamos alimentando. Hasta que Él vuelva. Hasta que Él lo sea todo en todos. Hasta que no es que haya falta comulgarle, sino que vivamos en Él. Que esa es la diferencia entre el cielo y la tierra. Es decir, aquí recibimos a Cristo en la Sagrada Comunión. Pero allí no es que le comulguemos, es que estamos en Él, que es distinto. Él nos absorbe. No es que yo le absorba a la comunión, es que Él me absorbe a mí plenamente. Hasta que Él venga, hasta que lo seamos todo en Él, ¿no? Bueno, pues nos apoyamos en este misterio pascual de Jesucristo. Dice aquí, caminamos por la senda estrecha de la cruz. Pues es verdad, porque esta Eucaristía que recibimos ahora, pues es una Eucaristía que no es una celebración gloriosa allí en el cielo, sino que es una celebración en la cruz, en medio de dificultades, en medio de estrecheces, que uno también pues a veces tiene que conjugar la celebración de la Eucaristía con impedimentos, con que dice, no sé, no me siento, me he distraído, no he estado todo lo atento que debiera, muchas cosas se me escapan. Bien, o sea, hay cruces en la celebración de la Eucaristía. Tengo cosas que sé que el Señor no estará a gusto conmigo, sigo caminando, es decir, hay una cruz. No es que estemos, no podemos pensar en una especie de monte Tabor en el que uno parece que quiere hacer como una foto en la que se quede fijo y a gusto para siempre. No, celebramos la Eucaristía en medio de cruces, en medio de incomprensiones, en medio también de infidelidades personales, pero la celebramos precisamente porque la necesitamos, porque no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. No necesitan de esperanza los que han llegado, sino los que estamos de camino. Por eso, aunque sea en medio de esta senda estrecha en la que vivimos, celebramos la Eucaristía, que esta es la gran llamada que nos hace la Iglesia, nuestra Madre. Bien, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, después de haber explicado pues estos puntos de 1341 al 1344, con este epígrafe: haced esto en memoria mía. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.